¿Por qué hablaría el cielo a través de un último profeta y luego guardaría silencio durante 400 años? A Malaquías no se le da introducción. Sin embargo, entrega una advertencia que aún nos estremece hoy, una promesa de que un día Dios mismo vendrá con fuego y los infieles serán consumidos por su juicio. Un día que todos nosotros aún estamos esperando enfrentar. Malaquías hablan a un mundo todavía marcado por la tragedia. La ciudad de Jerusalén había sido destruida por el ejército de Babilonia. El rey Nabucodonosor quemó el templo, derribó los muros y encadenó al pueblo de Dios en el exilio. Las familias desaparecieron, los hogares se redujeron a cenizas, y el pueblo de Israel empezó a cuestionar el poder de Dios y su amor por ellos. Después de que terminó su exilio, esas preguntas sobre Dios no simplemente desaparecieron. Algunos pudieron regresar a casa. Reconstruyeron sus casas, reconstruyeron la ciudad. Incluso el templo fue reconstruido bajo un nuevo gobierno. Pero algo seguía faltando. Habían crecido escuchando historias sobre el fuego en el monte Sinaí, sobre la presencia de Dios llenando el tabernáculo y el templo de Salomón tan intensamente que los sacerdotes no podían ni siquiera ministrar. Ahora no había arca del pacto en el lugar santísimo. No había una señal clara de que Dios estaba allí, como en aquellas historias antiguas. El edificio estaba, el altar estaba, pero no se sentía igual, y aún no eran libres. Persia gobernaba sobre Judá. Los funcionarios persas cobraban impuestos a un pueblo ya cansado y pobre. Esta era la situación. Estaban de vuelta en la tierra que Dios había prometido. El templo se encontraba nuevamente en pie, pero los poderes extranjeros aún los controlaban, y la presencia de Dios parecía distante. Puedes imaginar lo confuso que eso debió ser. Por fuera, todo parecía lo suficientemente religioso. Tenían muros, tenían sacerdotes, tenían sacrificios regulares y todas las fiestas correctas. Pero por dentro, la historia era otra. La gente ofrecía animales dañados en lugar de lo mejor. Muchos sacerdotes eran negligentes, algunos corruptos. Las familias luchaban y se deshacían. La gente se había endurecido y dudaba en su interior. Seguían siendo el pueblo de Dios en el papel, pero sus corazones estaban lejos de él. Imagina a Malaquías entregando la última advertencia de Dios a este pueblo que ya había pasado por el juicio divino, que había regresado, reconstruido, y ahora se sentía decepcionado. En el plan de Dios, él fue el último de una larga línea de profetas. La palabra Malaquías significa mi mensajero en hebreo, como si Dios mismo hubiera borrado la figura humana y dejado solo la misión. Durante unos 400 años, no habría nuevas visiones, ni visitas angelicales recientes, ni palabra pública de Dios como en los días anteriores. El pueblo no se daba cuenta de lo endurecidos que se habían vuelto sus corazones. No veían su propia infidelidad. La tarea de Malaquías, como el mensajero, era decir en voz alta lo que ellos no querían admitir. Sus mensajes de parte de Dios son muy personales. Malaquías, capítulo 1, versículo 2, los presenta como una conversación. Dios le dice a su pueblo: «Yo los he amado». Pero el pueblo responde: «¿En qué nos has amado?». Su propio pueblo responde con duda y sospecha. Malaquías apenas se presenta. No se menciona su familia, su ciudad natal, ni cómo comenzó su llamado. En el texto simplemente aparece, habla y luego el libro termina. Esa falta de detalle puede ser intencional. Mantiene el enfoque en el mensaje, no en el hombre. Lo interesante es lo ausente que está en el resto de la Biblia. Su libro cierra nuestro Antiguo Testamento, pero ningún profeta posterior lo menciona por nombre. En debates judíos y cristianos posteriores, se cita una y otra vez a Isaías, Jeremías y Daniel. Malaquías no se menciona con la misma frecuencia. Incluso en los rollos del Mar Muerto, donde hay muchas copias de algunos libros proféticos, Malaquías no tiene tanto protagonismo. Está allí, pero no en el centro de atención. Esto te hace preguntarte si Malaquías siquiera era humano. La palabra Malak es un título usado para seres celestiales como los ángeles. ¿Pudo el cielo haber enviado a uno de los suyos para entregar las últimas palabras antes de siglos de silencio? Ahora bien, ¿podría todo esto significar que hubo escritos adicionales de Malaquías que fueron ocultos o perdidos? Realmente no tenemos evidencia de eso.
Lo que sí sabemos es que la comunidad cristiana, con el tiempo, recibió este breve libro de Malaquías como escritura completa. Este es el texto que Israel copió, leyó en sus reuniones y transmitió. Este es el texto que Jesús y la Iglesia primitiva reconocieron. Algunos maestros cristianos tempranos, al observar el largo silencio después de Malaquías, no decían «Dios se alejó». Veían ese tiempo de silencio como una especie de espera. No ruido, no más profetas, sino una pausa antes de algo mucho más grande. Un período de la historia en el que Dios se preparaba para alguien más grande que cualquier profeta anterior. Y cuando escuchas lo que realmente dice Malaquías, se entiende por qué. Habla de un mensajero que vendrá antes del Señor y preparará al pueblo. Dice que el Señor vendrá de repente a su templo. Describe a Dios como un refinador que usa fuego para limpiar el metal y eliminar lo impuro. Advierte sobre un día venidero que arderá como un horno para quienes sigan siendo orgullosos y se nieguen a volver a Dios. También habla de un sol de justicia que se alzará con sanidad para los que honren a Dios, y de alguien como Elías que vendrá antes de ese gran día del Señor. Al pasar al Nuevo Testamento, esas mismas ideas vuelven a aparecer. Los evangelios conectan a ese mensajero que prepara el camino con Juan el Bautista. Jesús retoma el lenguaje del fuego, el juicio y el refinamiento. El último libro, Apocalipsis, también retoma los temas de purificación del mal, Dios viniendo a su templo y un día final en que todo será revelado y puesto en orden. Es como si Malaquías estuviera de pie al borde de la historia del Antiguo Testamento, señalando hacia el mundo de Juan el Bautista, Jesús y el juicio final de Dios, aunque él mismo no haya visto todos los detalles como los vemos ahora. Así que Malaquías no es un personaje secundario ni una nota al pie. Es la voz final de la era profética, de pie entre el antiguo pacto y lo que está a punto de venir. Sus palabras forman un puente desde los sacerdotes, los sacrificios y los muros del templo, hasta un nuevo capítulo donde Dios mismo entrará en la historia de una manera distinta y llevará la historia hacia su desenlace final. Imagina a Malaquías ahora, de pie cerca del templo reconstruido. Las piedras aún son relativamente nuevas. El altar está activo, pero muchos de los sacrificios se ofrecen sin verdadera entrega del corazón. Sobre él, el cielo está claro y silencioso. No hay nube visible, no hay fuego, solo luz del día ordinaria y el peso de todo lo que ya hemos mencionado. En ese escenario, Malaquías comienza a hablar, y la estructura de su libro es importante. Se lee como una serie de escenas en una corte. Dios hace una declaración, el pueblo responde con una pregunta. Luego Dios contesta esa pregunta y expone lo que realmente está ocurriendo. Muchos estudiosos hablan de 6 disputas principales o acusaciones en el libro, y se puede escuchar ese patrón en cada una. Ya hemos oído la primera. Dios comienza diciendo, «Yo los he amado». El pueblo responde, «¿En qué nos has amado?». Esa es la primera acusación. Dudan del amor de Dios. Después de todo lo que Dios ha hecho por ellos, elegirlos, sacarlos del exilio, permitirles reconstruir, aún así piden pruebas. Dios responde recordándoles su elección de Jacob sobre Esaú, su compromiso constante con ellos. Es tanto consuelo como corrección. Está diciendo, mi amor por ustedes va más allá de sus circunstancias, y ustedes lo han olvidado. La segunda acusación va dirigida a los sacerdotes. Se supone que ellos son los que deben honrar a Dios en el altar. En cambio, están trayendo animales ciegos y cojos, el tipo de ofrendas que jamás se atreverían a presentar ante un funcionario persa. En términos simples, le dan a Dios lo que no quieren. Malaquías señala la diferencia. Muestran más respeto a las autoridades humanas que al Señor a quien dicen servir. No es solo un problema con las ofrendas, es un reflejo de cuánto temen realmente a Dios. La tercera acusación se adentra en la vida familiar. Malaquías habla de hombres que están rompiendo sus votos matrimoniales, divorciándose de la esposa de su juventud y tratando ese pacto a la ligera. En su cultura, el matrimonio debía reflejar la relación de Dios con su pueblo. Así que cuando Dios dice en Malaquías capítulo 2 versículo 16 que Él odia el divorcio, no es porque odie a las personas,
es porque odia el daño y la traición que vienen con romper una promesa que debía protegerse. Malaquías tiene que entregar ese mensaje a una comunidad donde muchos simplemente lo ignoran. Las siguientes disputas van aún más al fondo de cómo piensa el pueblo sobre Dios. Se quejan de que Dios no hace justicia con suficiente rapidez. Dicen cosas como, ¿dónde está el Dios de justicia? Como si Dios fuera lento o ciego. Dios responde diciendo que Él mismo se acercará para juzgar y que tratará con aquellos que practican el mal y oprimen a los demás. Al mismo tiempo, los confronta por robarle, reteniendo los diezmos y ofrendas que debían sostener la obra del templo y ayudar a los necesitados. Cuando Él dice, «Me están robando», ellos responden, «¿En qué te hemos robado?». Sinceramente no ven que su negativa a dar es una señal de que ya no confían en Él como su proveedor. La acusación final muestra cuán lejos han llegado las cosas. Dios dice, «Han dicho palabras duras contra mí». El pueblo responde, «¿Qué hemos dicho?». Dios señala su actitud. Están diciendo, «Es inútil servir a Dios. ¿Qué ganamos con guardar sus mandamientos?». Miran a su alrededor, ven a los arrogantes prosperar y concluyen que la obediencia no vale la pena. Esto no es solo duda privada. Es toda una forma de ver el mundo donde el mal parece inteligente y la fidelidad parece ingenua. Si escuchas con atención, es difícil no oír ecos de nuestro propio tiempo en estas acusaciones. Gente que cumple con rituales religiosos sin mucha reverencia, que trata el matrimonio como algo desechable, que asume que Dios es injusto o irrelevante, y que en silencio decide que servirle no tiene sentido. Malaquías está describiendo a su propia generación, pero también está sosteniendo un espejo que alcanza mucho más allá. Todo esto nos ayuda a sentir el peso del papel de Malaquías. No está llamando fuego del cielo, ni describiendo visiones grandiosas del trono. La mayoría de sus imágenes son simples y cotidianas. Malas ofrendas, votos rotos, regalos retenidos, palabras amargas. Pero precisamente por eso, llegan tan profundo. El problema no está allá afuera entre las naciones. Está justo en el centro del culto, entre el propio pueblo de Dios. Y recuerda lo que hay detrás de todo esto. Después de Malaquías, Dios va a guardar silencio por mucho tiempo. Eso hace que estas acusaciones no suenen como ruido de fondo, sino como un diagnóstico final y claro. Dentro del mismo libro, como ya vimos, también hay notas de esperanza, un mensajero venidero, Dios acercándose, un futuro donde Él refina y sana. Pero Malaquías no corre hacia eso. Primero nombra la enfermedad, luego deja a su generación y a la nuestra con lo que Dios ha dicho. Después de escuchar todo esto, uno esperaría que el pueblo cayera rostro en tierra y se arrepintiera. Pero eso no es lo que ocurre en el libro de Malaquías. Las preguntas y quejas continúan. Los sacerdotes siguen trayendo sacrificios de segunda categoría. El pueblo sigue discutiendo con Dios. Y lo extraño no es solo su resistencia, sino su confusión. Cada vez que Dios los confronta, responden con alguna versión de la misma frase. ¿En qué hemos pecado? ¿En qué te hemos deshonrado? ¿En qué te hemos robado? Es como si sinceramente no pudieran ver de qué les está hablando. Si te pararas junto a Malaquías en ese patio, verías un templo que parece activo y religioso. Hay incienso, música, sacrificio y oración. En la superficie todo parece bien, pero el pueblo está ciego a lo que sucede en su propio corazón. No conectan su adoración cansada, sus promesas rotas y sus palabras duras sobre Dios con la distancia que sienten de Él. Esa es parte de la inquietud que provoca este libro. Dios está hablando con claridad, y aún así ellos no se reconocen en lo que Él dice. El patrón se repite una y otra vez. Dios presenta una acusación seria. Ellos responden con un ¿en qué? No es un ayúdanos a entender humilde. Es un ¿qué quieres decir? Defensivo, casi sarcástico. Malaquías nos deja oír ese intercambio, como si estuviéramos escuchando una relación bajo tensión real. Dios sigue hablando a su pueblo. Ellos siguen respondiendo, pero ya no se están escuchando. Eso pone un peso especial sobre los hombros de Malaquías. Profetas anteriores como Isaías, Jeremías y Ezequiel recibieron visiones amplias de juicio y restauración. El libro de Malaquías se siente más pequeño y cercano a lo cotidiano.
Sus mensajes son más breves. Se enfocan en la vida diaria, las ofrendas, los matrimonios, el dinero, las palabras. Sin embargo, la respuesta que recibe es muchas veces un encogimiento de hombros. No lo persiguen, ni lo encarcelan, ni lo exilian. Lo ignoran. Para un profeta ese puede ser uno de los pesos más duros. La generación de Malaquías no es la primera en luchar con este tipo de ceguera. Otros profetas también lo vieron. Oseas observó cómo Israel corría tras ídolos y aún preguntaba qué habían hecho mal. Isaías contó una historia sobre una viña cuidadosamente cultivada que solo daba frutos malos. Jeremías lloró por un pueblo que había olvidado cómo avergonzarse. Pero en tiempos de Malaquías, la falta de respuesta es impactante. Hay muy poco dolor, muy poca humildad, solo preguntas y quejas. Aún así, el libro nos da un pequeño pero importante detalle de esperanza. En Malaquías capítulo 3, versículo 16, se nos dice que los que temían al Señor hablaron entre sí. En otras palabras, no todos se habían endurecido ni se habían vuelto cínicos. Había un grupo, por pequeño que fuera, que todavía tomaba a Dios en serio, y Dios los tomó en cuenta. El texto dice que se escribió un libro de memoria, delante de él, para los que le temen y honran su nombre. Es una escena silenciosa, fácil de pasar por alto, pero nos dice que mientras muchos olvidan a Dios, Él no olvida a quienes permanecen fieles. Ese contraste entre la mayoría que discute con Dios y una minoría que le teme nos lleva justo al borde de la historia del Antiguo Testamento. Después de Malaquías, no habrá otro profeta así por mucho tiempo. Habrá una larga etapa sin mensajes públicos nuevos como los de Isaías, Jeremías o Malaquías. Cuando la voz de Dios vuelva a irrumpir, será a través de un hombre en el desierto, llamando al arrepentimiento y preparando el camino para alguien más grande. Malaquías no sabe el nombre de ese alguien, no conoce los detalles que hoy asociamos con la vida de Jesús, pero sí sabe que Dios no ha terminado. Su libro nos deja en una tensión, un pueblo que no puede ver su propia condición, un profeta que haya hablado con toda claridad, un pequeño remanente que aún teme al Señor, y un Dios que está por actuar de una forma nueva. Ahí es donde nos deja la voz de Malaquías, en el umbral, esperando lo que viene. Cuando llegamos a la última parte del libro de Malaquías, el tono cambia. Hasta este punto, la mayor parte del libro ha sonado como una serie de discusiones. Dios nombrando pecados específicos, el pueblo respondiendo, y Dios contestando de nuevo. Pero cerca del final, el enfoque pasa de lo que está mal a lo que Dios hará después. En Malaquías capítulo 3, versículo 1, Dios dice: «He aquí yo envío a mi mensajero, y él preparará el camino delante de mí». Durante siglos, esa línea ha sido leída en el culto judío y cristiano. Es simple, pero plantea una pregunta clara. ¿Quién es ese mensajero? Malaquías no nos dice su nombre, solo dice que alguien vendrá antes que el Señor y preparará al pueblo para que Dios se acerque de una forma nueva. Mucho tiempo después, el Nuevo Testamento identifica ese papel con Juan el Bautista, pero en los días de Malaquías sonaría como una promesa. Dios no ha terminado. Enviará a alguien antes de él. Justo después de esa promesa, el tono se vuelve más intenso. En Malaquías 3:2 oímos la pregunta: ¿quién podrá soportar el día de su venida? El punto es que la llegada de Dios no será suave. Malaquías usa imágenes de fuego de refinador y jabón de lavadores. Ambas imágenes dicen lo mismo. Cuando Dios venga, expondrá y eliminará lo impuro entre su propio pueblo. Es una buena noticia para quienes desean ser purificados, pero es una noticia incómoda para quien espera que Dios venga solo a confirmar lo que ya es. En el capítulo 4, Malaquías no lo suaviza en absoluto. Describe un día venidero que arderá como un horno para los soberbios y los que persisten en el mal. Al mismo tiempo, habla del sol de justicia, que se levantará con sanidad para los que temen el nombre de Dios. Es un solo día, pero con dos resultados muy distintos: juicio para quienes resisten a Dios, profunda sanidad y gozo para quienes le pertenecen. Ese doble filo, fuego y sanidad lado a lado, es una de las notas características de las palabras finales de Malaquías. Cerca del final, en Malaquías 4:5-6, Dios añade otro detalle: enviará al profeta Elías.
antes de que llegue el gran y temible día del Señor. Esto no significa que Elías será repetido literalmente, sino que alguien vendrá con un papel y espíritu similares, llamando al pueblo de regreso a Dios, volviendo corazones dentro de las familias, exhortando al arrepentimiento antes de que caiga el juicio. El Nuevo Testamento luego conecta esto con Juan el Bautista, pero para la audiencia de Malaquías habría sido un llamado final y serio. Antes de que llegue el día, Dios todavía les dará una oportunidad para volverse a Él. En conjunto, estos versos finales contienen advertencia y esperanza al mismo tiempo. Malaquías no termina con una resolución clara. Termina con una promesa de que Dios vendrá, que un mensajero lo precederá y que la respuesta del pueblo a Dios los dividirá. Algunos se endurecerán, otros serán sanados. Después de esto, como ya hemos dicho, no habrá otro profeta como Malaquías por mucho tiempo. Sus palabras están destinadas a sostener a Israel durante esa larga espera y a moldear cómo reconocerán la obra de Dios cuando Él vuelva a hablar. A medida que entramos en el último capítulo de Malaquías, el mensaje se vuelve muy directo sobre lo que viene. En Malaquías capítulo 4, versículo 1, Dios dice que viene un día ardiente como un horno, cuando todos los soberbios y los que hacen el mal serán como rastrojo en ese fuego. Más tarde, los maestros judíos llamaron a esto el gran y temible día del Señor. Otros profetas como Joel y Sofonías también usan esa frase, pero en Malaquías se siente muy cercana. No está hablando solo de un futuro lejano, está advirtiendo a su propia generación que Dios no ignorará su dureza para siempre. Pero la imagen no es solo de juicio. En el versículo siguiente, Malaquías 4:2, Dios habla a los que temen mi nombre. Para ellos, la imagen cambia. Promete que el sol de justicia se levantará con sanidad en sus alas, y que saldrán y saltarán como becerros liberados del establo. Es un contraste muy simple. El mismo nuevo día que quema lo malo será como luz cálida y sanadora para los que pertenecen a Dios. El fuego que destruye una cosa trae vida a otra. Cerca del final del libro, Malaquías añade un detalle más. En el capítulo 4, versículos 5 y 6, Dios dice que enviará al profeta Elías antes de que llegue ese gran y temible día del Señor, y que su labor consistirá en volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. Es una forma impactante de describir la renovación espiritual. En lugar de comenzar con política o imperios, Dios habla sobre familias, sobre relaciones rotas siendo restauradas. Más adelante, el Nuevo Testamento aplica esta promesa a Juan el Bautista, quien llega llamando al pueblo al arrepentimiento antes de que Jesús comience su ministerio público. La forma en que termina el rollo de Malaquías siempre ha llamado la atención. La última línea advierte que si los corazones no se vuelven, Dios herirá la tierra con maldición. En hebreo, esa palabra se refiere a algo reservado para destrucción. Por eso, algunas comunidades judías desarrollaron la práctica de volver a leer el penúltimo versículo después del último, para que la lectura pública terminara en una nota de esperanza en lugar de con la palabra maldición. Pero en el texto escrito, la advertencia permanece. Es el sonido final de la historia del Antiguo Testamento, una frase seria e inconclusa que mira hacia lo que Dios hará después. A partir de ahí, como ya mencionamos, hay un largo período sin profetas como Malaquías. No surge un nuevo Isaías ni un nuevo Jeremías. Cuando una voz profética finalmente rompe el silencio, es Juan el Bautista en el desierto, y el lenguaje que usa sobre preparar el camino del Señor, sobre el arrepentimiento antes del juicio, evoca deliberadamente a Malaquías y a los profetas que lo precedieron. En ese sentido, las palabras finales de Malaquías no son un final por sí solas, son un puente que lleva al pueblo de Dios desde el mundo del templo y los sacrificios hacia el tiempo en que Dios se acercará de una manera nueva y más profunda. Después de Malaquías, el rollo se cierra y la vida continúa. Los sacerdotes siguen sirviendo en el templo, las familias siguen trayendo ofrendas, las festividades y los salmos continúan. Pero algo ha cambiado. No hay nuevos profetas como Isaías o Jeremías trayendo palabras frescas de parte de Dios.
Durante ese largo período que hoy llamamos el período intertestamentario, Israel vive con lo que Malaquías ya ha dicho. La historia no se detiene en ese intervalo. Imperios se levantan y caen sobre la tierra. Persia da paso a los griegos. El dominio griego se divide en reinos más pequeños. Finalmente Roma toma el control. Las familias judías comunes sienten todo esto desde abajo. Nuevas leyes, nuevos impuestos, nuevos gobernantes hablando nuevos idiomas. Sin embargo, a través de todo eso, siguen leyendo las Escrituras. Siguen escuchando la promesa de Malaquías de que Dios enviará a un mensajero y que Elías vendrá antes del día del Señor. Con el tiempo, esa promesa se incorpora en la forma en que oran y esperan. Uno de los signos más conocidos de esto es la silla vacía y la copa para Elías en la cena de Pascua, una tradición que se desarrolló para expresar la esperanza de que Elías vendrá para anunciar al Mesías. Los padres les dicen a sus hijos: algún día vendrá Elías. Pasan generaciones, aferradas a esa expectativa, incluso mientras viven bajo poderes extranjeros y sienten el peso del aparente silencio de Dios. Es importante decir, sin embargo, que el silencio no fue total en todos los sentidos. El pueblo de Dios seguía pensando, orando y debatiendo. Diferentes grupos dentro del judaísmo, fariseos, saduceos, esenios y otros, luchaban por definir qué significaba ser fiel bajo dominio extranjero. Algunos enfatizaban la obediencia estricta a la ley, otros se enfocaban en el templo, otros se retiraban de la vida pública y esperaban que Dios actuara. Los escritos de ese período, incluidos libros que luego serían llamados apócrifos, muestran que muchos judíos estaban profundamente preocupados por el juicio, la resurrección y la esperanza de que Dios pondría todo en orden. Los temas de Malaquías no desaparecieron, seguían presentes en la conversación de fondo. En ese mundo, después de siglos sin una gran voz profética, aparece Juan el Bautista. No viene del templo ni de la corte real. Aparece en el desierto, vestido con sencillez, llamando al pueblo a arrepentirse y a bautizarse en el río Jordán. Los evangelios nos dicen que cita a Isaías sobre preparar el camino del Señor, y la apertura del Evangelio de Marcos reúne palabras de Isaías y de Malaquías para describir su papel. Los primeros oyentes habrían reconocido el eco. Este es el lenguaje del mensajero que usó Malaquías. La aparición de Juan plantea una pregunta que remite directamente a la promesa final de Malaquías sobre Elías. En el Evangelio de Juan, sacerdotes y levitas le preguntan directamente: ¿eres tú Elías? Él dice que no lo es en un sentido simple y literal, pero en Mateo capítulo 11 versículo 14, Jesús dice a la multitud: si quieren aceptarlo, él es Elías, el que había de venir. El Evangelio de Lucas también dice que Juan vino con el espíritu y el poder de Elías. La tradición judía, hasta hoy, tiende a esperar una llegada futura literal de Elías. La tradición cristiana, en general, entiende que Juan cumplió la promesa de Malaquías de manera representativa. Lo importante aquí es que ambas tradiciones consideran que las palabras de Malaquías siguen vivas en este periodo. Dios no ha olvidado lo que dijo por medio del profeta. El ministerio de Jesús continúa esa conexión. Cuando advierte sobre el juicio, habla del trigo y la paja, o describe un horno de fuego, su lenguaje suena muy cercano al de Malaquías. Cuando limpia el templo y confronta a los líderes religiosos por su adoración vacía y su injusticia, está tocando las mismas fibras que Malaquías expuso siglos antes. El Nuevo Testamento no borra las advertencias de Malaquías, las recoge y las lleva más allá, ahora centradas en la persona de Cristo. Así que el silencio, después de Malaquías, no es una página en blanco, es una pausa larga y tensa, en la que el pueblo de Dios vive bajo presión, se aferra a las promesas y espera que Él actúe. Cuando Juan finalmente clama en el desierto y cuando Jesús entra en escena, lo hacen dentro de una historia que Malaquías ayudó a moldear, una historia de juicio y misericordia, de Dios acercándose, y de si su pueblo reconocerá su voz cuando la escuche de nuevo. Si nos alejamos un momento de la historia y miramos nuestro propio tiempo, Malaquías sigue sintiéndose incómodamente cercano. No es un profeta del que se hable con frecuencia.
Sin embargo, sus temas siguen reapareciendo. En los días de Malaquías, los sacerdotes seguían sirviendo, los sacrificios se seguían ofreciendo, el calendario de adoración seguía en marcha, pero Dios llamó a su culto agotador. En Malaquías capítulo 2 versículo 17 Dios dice: «Han cansado al Señor con sus palabras». El problema no era que hubieran dejado de hablar de Dios, era que sus corazones estaban lejos de Él mientras lo hacían. Es difícil no ver paralelismos. Hoy en día, muchos de nosotros seguimos congregándonos, cantando, escuchando sermones y participando en rutinas religiosas. Las formas son distintas: luces, micrófonos, transmisiones en vivo en lugar de incienso y sacrificios de animales, pero el peligro es similar. Es muy posible estar ocupado con actividad espiritual y aún así estar lejos de Dios en amor, obediencia y confianza. Las preguntas de Malaquías sobre la adoración vacía, las promesas rotas y las actitudes despreocupadas hacia el pecado no están encerradas en el siglo V. Alcanzan el presente. Su esperanza final sobre el mensajero y el día del Señor también sigue moldeando la fe. En hogares judíos, la copa para Elías en la Pascua aún se sirve y se deja intacta como señal de expectativa. En la adoración cristiana, los pasajes de Malaquías aún se leen en Adviento, mientras la Iglesia recuerda a Juan el Bautista y espera el regreso de Cristo. Las distintas tradiciones entienden los detalles de maneras diferentes, pero comparten la idea de que la historia se dirige hacia un momento en el que Dios actuará de forma abierta y decisiva, tal como lo describió Malaquías. El largo silencio después de Malaquías también plantea preguntas honestas. ¿Por qué permitiría Dios un intervalo tan grande entre profetas? Desde una perspectiva cristiana, una respuesta común es que Dios ya había dado suficiente luz a través de la ley y los profetas, y que la próxima palabra no sería simplemente más discursos, sino la venida de Cristo mismo. Otros destacan que, incluso en tiempos sin nuevos profetas, Dios sigue obrando a través de las Escrituras, la conciencia y la comunidad. El propio libro de Malaquías nos recuerda que el verdadero problema no suele ser la disposición de Dios para hablar, sino la nuestra para escuchar. También vale la pena notar cómo algunas de las imágenes de Malaquías siguen vivas en nuestro lenguaje sin que siempre lo notemos. Los himnos aún hablan del fuego del refinador. En lecturas y tarjetas navideñas a veces se cita: «El sol de justicia se levantará con sanidad en sus alas», de Malaquías capítulo 4 versículo 2, las parábolas de Jesús sobre el trigo y la paja y sus advertencias sobre el juicio evocan la imagen de Malaquías de un día que arderá como un horno para los soberbios y traerá sanidad para los que temen a Dios. El Nuevo Testamento no cancela la advertencia de Malaquías, la sitúa dentro de la historia más amplia de la primera venida de Cristo y su regreso prometido. Así que Malaquías nos deja con una tensión que aún vivimos. Por un lado, Dios ha actuado decisivamente en Cristo. Por otro, el día del Señor que Malaquías describió, cuando el mal será tratado por completo y la justicia plenamente restaurada, aún está por venir. Eso significa que sus preguntas siguen vigentes. ¿Qué clase de adoración estamos ofreciendo? ¿Cómo hablamos de Dios cuando la vida se pone difícil? ¿Estamos escuchando cuando Él nos confronta? ¿Estamos entre los que temen su nombre o entre los que asumen que el juicio es para otros? Malaquías comenzó registrando a un pueblo que decía: «¿En qué nos has amado?», y terminó hablando de un día que arderá como un horno. Entre esos dos puntos corre una línea de amor, advertencia y promesa. Nuestra época está al otro lado de la cruz y la tumba vacía, pero aún estamos entre el llamado del mensajero y el día final que vio Malaquías. Su libro nos invita no solo a analizar el pasado, sino a preguntarnos cómo responderemos ahora, antes de que llegue el día en que, como él dice, ustedes volverán a distinguir entre el justo y el malvado.